Vamos a conversar acerca de la depresión, de la ansiedad, porque muchas veces se necesitan ciertos medicamentos para poder regular esos pensamientos intrusivos. También podemos echar mano de la medicina funcional holística que nos puede ayudar a regularnos, ser un coayudante. Está con nosotros el doctor Alexander Loynaz para hablarnos de eso, porque tiene ¿cuántos años en la medicina holística? 30 años. 30 años. Imagínense, primero que nada necesitamos poner en contexto qué es la depresión y qué es la ansiedad, porque a veces se dice un poco a la ligera. Correcto. Bueno, primero tenemos que reconocer que los estados de ánimo fluctúan, varían como los colores del arco iris, hay de todo tipo de estados de ánimo, y todos los estados de ánimo, lo que yo he aprendido en estos 30 años, es que están siendo como un termostato, como un indicador de que hay un discurso mental interno que está afectando esa emoción, está dando cabida a esa emoción. Entonces, cuando estamos en depresión, la mayoría de las veces, si revisamos el diálogo mental, vamos a ubicarnos siempre en el pasado, con nostalgia, con recuerdos. Cuando estamos en ansiedad, estamos más bien en el futuro, con expectativas y con ideas de que se cumplieran ciertos sueños que no se han cumplido. Entonces, la depresión y la ansiedad son como dos polos opuestos de un ritmo natural que tiene el ser humano, porque recordemos que antes de los 7 años no existía ni la depresión ni la ansiedad. Cuando fuimos, el hoy ya. Exactamente, vivíamos en el total presente, en el hoy, más bien viendo cómo disfrutábamos más del día, en qué más jugábamos, y es hasta después de los 7 años que empieza entonces el proceso del condicionamiento a través de la sociedad de los padres, y ahí empezamos a asumir un montón de creencias que no son necesariamente ciertas, un montón de falsas creencias para poder calzar en el mundo, para poder ser amado por papá y mamá, que ya de por sí también tenían su condicionamiento. Entonces crecemos, llegamos adultos con un montón de falsas creencias y con menos entonces conexión con nuestro corazón, con nuestro maestro interno. Entonces perdemos ese ritmo natural que teníamos en los primeros 7 años y empezamos a poner máscaras, de ahí viene la palabra personalidad, empezamos a poner una personalidad para ser alguien en este mundo y dejamos ese ritmo natural y entonces a veces nos vamos a ir a un ritmo más lento, que será la depresión, o a un ritmo más acelerado, que será la ansiedad. Cuando este ritmo, esta señal, ese termostato de la emoción que nos sirve, como decía, para revisar qué discurso mental hay, cuando este ritmo se mantiene, este ritmo más lento, por ejemplo, depresión, por más de 4 o 5 semanas, entonces ya se habla de un trastorno de depresión. Cuando el ritmo acelerado de la ansiedad se mantiene por más de 5 o 6 meses, entonces ya se habla de un trastorno de ansiedad generalizada. Okay. ¿En qué momento hay que medicar al paciente? Bueno, el medicamento fue un gran invento económico, realmente fue Rockefeller el que a través de su gran empresa, recordemos que él era el empresario más exitoso en el petróleo, y entonces estaban buscando alternativas secundarias para hacer más negocio con el petróleo, y entonces apareció el plástico. Y después del plástico, la otra gran idea de esos empresarios, sobre todo Rockefeller, fue utilizar los subproductos del petróleo para crear todo lo que llamamos hoy farmacia, todos los productos farmacéuticos. Entonces, los antidepresivos no fueron realmente creados por científicos, por médicos pensando en nuestra salud, sino que fue un gran negocio derivado del petróleo, que era la empresa Rockefeller, y de ahí entonces surge el plástico y después posteriormente surge toda la industria farmacéutica, desde productos de belleza hasta los propios antidepresivos. Entonces, lo que hemos encontrado hoy en día es que los antidepresivos no tienen más efecto que el efecto del poder de la mente, o sea, el efecto placebo. Recordemos que la mente tiene un poder que puede ser placebo o nocebo. Placebo es cuando usted pone la mente a su favor, o nocebo cuando usted la pone en contra. Que casi siempre. Que casi siempre, por un estado como de alarma que nos quedó de ese acondicionamiento cuando éramos niños, donde vinieron traumas, falsas creencias, y después quedamos como un estado de alerta para no volver a caer en ese hueco, en ese trauma que pasó en las días pasadas. Muchas personas toman pastillas actualmente y eso les ayuda para poder sobrellevar temas de depresión y de ansiedad. Correcto. Pero la gente no quiere tomar pastillas, Correcto. Quiere poder hacerlo por sí misma, lo cual no es fácil. No es fácil. ¿Cómo se logra para no depender de las pastillas? Bien, entonces, lo primero es reconocer que los llamados antidepresivos
Sirven y funcionan sobre todo cuando hay depresiones que son más químicas por deficiencia de serotonina, que son las menos, no son la gran mayoría, pero que sobre todo recordemos que el antidepresivo está funcionando porque uno le está dando el poder a esa pastilla de que funcione. Entonces podríamos usar ese efecto placebo, ese efecto del poder de la mente a través de otras prácticas. Por ejemplo, se sabe que el ejercicio tiene la misma capacidad de reducir la depresión que el antidepresivo. ¿Qué tipo de ejercicio? Cualquiera que usted le ponga a agitar el corazón y la ponga a sudar. Por lo menos, eso sí, dosificado, media hora a una hora diaria, porque si es una medicina, ahora el ejercicio como medicina, tenemos que dosificarlo y por lo tanto hay que hacerlo diario. Ah, el secreto entonces es que sea diario, porque Exacto. si lo estamos usando para la salud mental, no sería de 3 veces por semana o 4. No, idealmente diario, de media hora a una hora. Y entonces hemos visto que hay igual resultado que lo que se obtiene con los antidepresivos. Pero también hay suplementos naturales que pueden hacer el trabajo, por ejemplo, de abordar las deficiencias de serotonina, como el 5-HTP, por ejemplo, el triptófano, que también se puede utilizar y hace el mismo trabajo químico que hace el antidepresivo. ¿De dónde sale ese suplemento? ¿Qué es exactamente y qué genera en el cuerpo? Bueno, el triptófano es el precursor de la serotonina, es un aminoácido natural del cuerpo que ya, como se sabe, que también se puede dosificar y hacerlo una medicina, entonces ya se venden en farmacias, sobre todo macrobióticas, para poder hacer el efecto que hace el antidepresivo. ¿Por qué? Porque el antidepresivo no deja de tener sus efectos secundarios. Sin embargo, son un gran aliado en muchas depresiones, sobre todo mayores, en donde hay que empezar ya a hacer algo inmediatamente, entonces ahí tiene cabida el antidepresivo. Hablemos de esa sensación de sudoración en las manos, nerviosismos, cuando el corazón uno siente que se le va a salir del pecho, inclusive las personas piensan que tal vez están sufriendo algún evento cardiovascular. Cuando las personas pasan por esta situación llamados ataques de pánico, ¿qué pueden hacer? ¿De qué pueden echar mano para tratar de evitar un poco los fármacos? Claro, en el ataque de pánico, que es otro trastorno de la ansiedad, ahí lo más importante es saber que la persona tiene que tener muy claro que en el ataque de pánico nadie se ha muerto del corazón, pero que lo que está sintiendo es verdadero. Siempre la persona va a sentir que se muere en ese mismo instante. Por eso la mayoría de estos pacientes terminan en la sala de emergencias. Y ahí no les dan mucha pelota porque no hay mucho que hacer, excepto dar una benzodiazepina o dar alguna sertralina, algún antidepresivo para poder contrarrestar esa ansiedad. Sin embargo, lo importante y más importante en esto es que la persona sepa que no se va a morir de eso y que, sabiendo que lo que está viviendo es real, entonces no crea que lo está inventando ni que es por causa de algo, que a veces tengo pacientes que llegaron porque en el baño de agua caliente les dio el ataque de pánico. Entonces creen que es el agua caliente, otros que al cruzar el puente. Entonces no, esos son trastornos que realmente no tienen que ver con una causa específica, pero nadie se muere de eso. Nadie se muere de Es feo como un sapo, pero no hace nada como un sapo. Feo como un sapo y no hace nada. Vea, dice doña Marce que ella tiene un desgaste en las rodillas bilateral grado 4, tiene fibromialgia, tiene bursitis bilateral, bueno, pasa con un dolor terrible y esto le ocasiona, por supuesto, que ella siente la verdad de que se está volviendo loca, así es como ella lo dice. Actualmente está tomando venlafaxina. Ella quiere saber qué puede tomar, qué puede hacer, que no sea malo para su cuerpo. Ok, yo creo que tenemos que dejar un poquito como la idea de que hay pastillas milagrosas para los trastornos, porque todos los síntomas, tanto físicos como emocionales y mentales, son indicadores de a dónde nos salimos nosotros del caminito del alma. Ese caminito que teníamos cuando éramos niños. ¿Por qué los primeros 7 años no existía la depresión y la ansiedad? Porque estábamos totalmente en armonía con todo el universo, estábamos conectados con nuestro corazón y vivíamos totalmente, como dice usted ahora, en el presente. Una vez que empezamos a adoptar cierta personalidad y cierta máscara y empezamos a ser menos falsos y menos auténticos y genuinos, empiezan a aparecer todos estos síntomas que solo nos están indicando, es lo que se llama en Alemania biodescodificación, que nos están indicando, hey, por ahí no es, usted está siguiendo ahí alguna falsa creencia que le está haciendo vivir la vida que realmente no es.
soluciones. La terapia, en estos casos, para responder la señora, es importantísimo. O sea, la terapia no puede ser sustituida por un medicamento. Y la terapia es el arte de poder descifrar qué es lo que está viviendo la persona y que la persona pueda tener una manera diferente de percibir lo que está sucediendo. Esa es la magia de la terapia. El acompañamiento terapéutico hace que la persona entienda lo que está sucediendo desde otro lado. Tiene un cambio de perspectiva. Eso es el milagro de la terapia. Y la sanación se da en la terapia cuando usted logra ver la herida. Porque si, por ejemplo, usted se le murió su padre o usted le dejó el novio, para poner un caso muy típico de depresión, cuando se lo deja el novio, la persona entra en depresión, pero no todas, algunas no entran en depresión. ¿Cuál es la diferencia entre la que entra en depresión y no entra en la depresión cuando le dejó el novio? En que la que entra en depresión gatilló heridas que tenía de infancia. Probablemente también el papá dejó a la mamá cuando tenía 3 años y vivió el divorcio, y entonces ella, ahora que tiene a su hombre y se le va el hombre, entra en una depresión. Mientras que la otra, que tuvo una infancia más sana en ese campo, cuando se va el novio, al día siguiente está celebrando y diciendo, bueno, y ahora sí, lo que sigue. ¿Ves? Sí. Esa es la gran diferencia. Siempre hay heridas de infancia que gatillan estados presentes. Entonces ahí es donde es importante entender que la pastilla no es la solución. De hecho, la pastilla es un invento de la economía del petróleo, donde Rockefeller dijo, bueno, hagamos un buen negocio. Entonces la pastilla viene a ayudar. Lo que realmente ayuda es la terapia. La solución real. La solución real es la terapia. Las pastillas solo vienen como a amortiguar el asunto, dar cierta estabilidad, mientras la persona busca la terapia. Exacto. Y mientras hace cambios en la alimentación, incluye el ejercicio, etc. Hacer el trabajo, entonces. Exacto. Muchísimas gracias, muy amable. Gusto. Seguimos, Charlene, nos quedamos aquí contestando.